después de nuestra práctica de hoy, vamos a intentar en corto tiempo y espacio dar una indicación que normalmente en nuestra sociedad ha estado muy cargada y dentro de lo que es la vivencia mística o el proceso espiritual real se puede confundir, que es la palabra libertad. Ha de llegar un momento en que el ser humano tenga ese anhelo de libertad, pero tenga un anhelo de vivir en verdad su propia naturaleza de ser, vivir en verdad el sí mismo, vivir y ser en verdad sí mismo, en verdad. Una noción, intuición de tener demanda de ser más yo de verdad. Eso en el proceso psicológico emocional hay turbulencias, porque se confunden las formas de ser con el propio ser y los procesos aprendidos que marcan unas formas de ser al propio ser de lo que verdaderamente soy. Desde ahí también ha de llegar un momento en el cual haya una demanda simultánea de paz, pero una paz que sea independiente de las circunstancias que sucedan, de las circunstancias. Inevitablemente, como seres humanos, como vivencia cuerpo-mente, no nos podemos deshacer de todas las circunstancias. Si me cae un tocho, me cae pues una planta en la cabeza, un tiesto, pues voy a tener dolor. Y así sucesivamente en multitud de cosas. Pero hay mucho sufrimiento, no dolor, sino sufrimiento que es innecesario. Y el proceso mental de identificación produce todo este sufrimiento. Este proceso mental de identificación a lo que llamamos el ego. En realidad el ego quiere decir el yo psicofísico, el cuerpo-mente. Entonces todos tenemos ego, desde este punto de vista todos tenemos cuerpo-mente. Ahora bien, el ego cuando se indica desde la vía espiritual o desde la vía de la realidad, se quiere decir que la mente, que es el proceso pensante, la mente como capacidad de recordar, como capacidad de proyectar un posible futuro, como capacidad de reflexionar, analizar y como capacidad de imaginar o fantasear, esa mente que está cargada de ideas y creencias, se cree en su eje más subconsciente y consciente que la creencia que hay ahí es que exclusivamente eres un cuerpo-mente. Y eso es el ego en ese sentido. La creencia de ser exclusivamente cuerpo-mente. Entonces toda la mística real es ese reconocimiento o redescubrimiento o el auténtico recordar de tu verdadera naturaleza de ser, que es la conciencia, la capacidad de darte cuenta. Entonces, en este proceso de condicionamiento mental, ahí es donde aparece lo que podríamos decir una falsedad por creencia que otorga una manera de funcionar que esa misma falsedad dice que quiere ser libre. Esa misma falsedad exclusivista de creerse ser el vehículo que me favorece la experiencia humana, esa misma falsedad de creerme ser exclusivamente el cuerpo-mente, con todo el componente psicológico de complejo de inferioridad y superioridad, quiere ser libre. Y la auténtica libertad en el aspecto espiritual o místico es vivir desde donde tú eres verdaderamente tú, la conciencia. Vivir desde donde verdaderamente eres tú, la conciencia, es una vivencia que podríamos llamarla de libertad, de liberación, en el sentido de antes las cargas de pensamiento condicionante
no te dejaban ser libre. Y en cambio, esa venta popular del derecho a ser libre lo pasabas por medio de ese condicionamiento mental por el ego, y el ego quería ser libre. Y entonces no se daba cuenta que su libertad era un condicionamiento que le provocaba querer hacer lo que le dé la gana, querer, por así decirlo, vivir todos los deseos que tiene el ego, todas las ilusiones falsas, porque detrás de estas ilusiones falsas está en realidad podríamos decirlo así, verdaderamente el anhelo de la auténtica libertad y de paz. Lo que pasa es que no se da cuenta con su mente, cree que realmente teniendo cosas, haciendo cosas, sintiendo cosas, se va a sentir pleno. Y sintiendo cosas, haciendo cosas, teniendo cosas, no se siente pleno. Y lo tiene de experimentar muchas veces, y más de una vez. Más de una vez tiene de caer en cuenta que persiguiendo una cosa, cuando la tiene, ve que continúa el vacío interior. Entonces es una libertad que nunca llegará a ser. Entonces la única libertad auténtica es la de ser, la de ser. Y ser es un fluir que sí que te otorga una libertad de pensamiento, o en una mayor medida. ¿Qué quiere decir una libertad de pensamiento? Quiere decir que el pensamiento no te controla, no te domina. Y ahí es donde está, en todo el proceso místico, vivir el silencio de tu propio ser. Vivir desde esta presencia, desde esta conciencia, desde esta presencia de conciencia que en sí es silenciosa. Es simplemente una capacidad de darte cuenta. Y ahí hay una abertura porque la libertad ya es todo lo que está sucediendo. Desde ahí podremos ir a una libertad personal y gran respeto personal, pero no desde otro lugar. Entonces de lo que se trata es vivir desde nuestra naturaleza de ser, donde ahí el pensamiento no me condiciona. Si es verdad que durante una época tengo de pasar por la purga de este pensamiento, es una cantidad de ideas asociado a emociones y sentimientos y luego acciones que he ido aprendiendo con la cultura, con los padres, etcétera, etcétera, que debo de purgar, debo de limpiar, debo de liberarme de ello, liberarme de toda esa manera de pensar, que en muchos casos provoca un movimiento emocional desagradable. Y de ahí viene que nos tenemos de liberar de toda esta enmascarada de maneras de pensar que no me hace vivir la libertad o las cosas tal cual son, sencillamente como realmente son. Y entonces, ¿qué podemos decir? Que lo que impide la libertad es querer que las cosas sean de una determinada manera. Y eso es lo que impide la libertad. Cuando se está completamente identificado y viviendo en el ego, no, uno quiere hacer lo que quiera, vivir lo que quiera, quiere ser libre desde el ego. Cuando la libertad ya es implícita, está implícita en nuestra propia naturaleza de ser, lo que somos, conciencia. Y entonces podemos tener lo que decía ahora, libertad de pensamiento. Entonces, no pienso,
o la mente está tranquila, o viene una emoción, la dejo. Para poder apaciguar las emociones y los pensamientos condicionantes, tengo de cada vez más vivir desde el ser, reconocer el ser que soy, que es una naturalidad y sencillez inmediata de ser. Lo más simple, lo más inmediato, me doy cuenta. Me doy cuenta de que me doy cuenta. Entonces se produce una abertura incluyente a toda la experiencia y no está el pensamiento pues juzgando, analizando, atacando, ¿no? Acepta lo que hay. De ahí esa palabra que llamamos libertad y que lleva, en el sentido más místico o real, liberación de los contenidos mentales que condicionan tu vida, que quieres que las cosas sean a tu manera, y hasta eso publicitariamente se le ha dado valor. A mi manera. Claro que fluye la vida, pero la propuesta es que estés ahí donde es solo la conciencia, el ser, la capacidad de integrar toda la experiencia, ahí. Y que la mente no te controle, no te domine. La mente es una cosa muy válida para el funcionamiento cotidiano y para todo el desarrollo de experiencia humana, porque, como han dicho, la mente puede ser una gran, gran amiga o tu peor enemigo, tu propia mente, ¿entendéis? Entonces, la libertad la vivimos viviendo desde el ser, desde nuestra auténtica naturaleza de ser. Y entonces podemos ir viviendo el no enmascarar las cosas tal cual realmente son. Ya no hay lucha sobre las cosas, que las cosas quiero que sean de una determinada manera. Las cosas son tal cual son. No hay lucha contra las cosas. Y es lo que es la auténtica aceptación de lo que es. Y todo está en relación de la libertad. Entonces, cuando empieza a venir, que vendrá, y en muchas personas cada vez más, el anhelo de libertad, de auténtica libertad, de ser verdaderamente en verdad uno mismo, de vivir en verdad desde uno, donde uno es uno. Esto ha de romper el hábito que llevamos milenios de identificación exclusivamente corporal. Eso no reniega sobre la evidencia de tener un cuerpo-mente y de hacerla servir y de amar a este cuerpo-mente. Amar este cuerpo-mente es darle sus necesidades, aumentar sus posibilidades, pero sabiendo que es un vehículo de experiencia, que no es tu auténtica realidad de ser, porque como auténtica realidad de ser, en la cúlmine de la espiritualidad, lo eres todo, no solo un vehículo. Hay una vivencia de unidad hacia todo lo que se experimenta, y es una simultaneidad entre la realidad esencial, que es trascendente, y la realidad experimental, que es inmanente constante.
Entonces, cuando hay anhelo de ser verdaderamente uno mismo, cuando hay anhelo de vivir la paz auténtica, ¿qué hemos dicho que era la paz auténtica? La paz que no está en relación o en consecuencia de las circunstancias. Pase lo que pase, la paz que es, que está intrínsecamente siendo en nuestro ser, en nuestra auténtica verdadera de ser, verdadera naturaleza de ser. Ahí está la paz que acepta, la paz que irradia amor, la paz que su eje es una posición neutra, porque muchas veces cuando empezamos la vía espiritual lo que queremos son experiencias de satisfacción, de felicidad, de no sé qué. No, la vía espiritual te va llevando siempre a una posición neutra, de un darse cuenta que está intrínsecamente con la paz, que otorga serenidad, tranquilidad, paz, posición neutra. Y ahí está o es la auténtica libertad. Ahí. Sé que es inevitable pasar por un proceso de purgación de todos los contenidos mentales equívocos. Los contenidos mentales pueden estar en varias líneas. Por ejemplo, en una línea de aprendizaje de las cosas tal como son en verdad. Y tú tienes aprendizaje en forma de ideas y de conocimiento de las cosas tal como son. Y sabes perfectamente que para hacer un bizcocho, pues has aprendido que el horno hay que ponerle a tantos grados, la harina, todos los condimentos. Lo hacéis como lo hagáis, el bizcocho, pero sabéis la receta exacta de las cosas como son en la existencia. Y os sale un buen bizcocho. ¿Entendéis? Pero todas las, podremos decir, las vivencias que tienes que te producen miedo, culpa, celos, envidia, rabia, tendencia a la tristeza o a la depresión, o tendencia a una cosa que parece que es muy válida en nuestros tiempos, al estrés, al nerviosismo, todo lo que hace, que son pensamientos y formas de actuar y de ver la vida, todo lo que hace que vivas miedo, estrés, todo eso es una forma de pensar errónea. Y eso es lo que debemos de purgar. Siempre hemos de vivir la consecuencia inevitable de la paz, que es la alegría, por el hecho de ser, no por tener, no por sentir, no por hacer, por el hecho de ser. Luego podemos hacer, podemos sentir, podemos experimentar lo que queramos, pero que no condicione a esa alegría y esa paz de ser. Vivir la experiencia humana y gozar de la experiencia humana y vivir en comunidad y colaborar y ayudarnos unos a otros, perfecto. Pero la prioridad es que seas verdaderamente tú, que vivas desde donde tú eres tú, que es la conciencia, esta es la prioridad, y que la alegría fundamental sea por el hecho de ser, que la paz fundamental sea por el hecho de ser, no por el tener y el hacer. Eso no reniega ni te hace separar del mundo y que no puedas tener experiencias en el mundo y que no desees, pues, yo qué sé, tener una casa, un trabajo, lo que sea, una pareja, una familia, unos hijos. No, esto forma parte del paquete humano si la posibilidad se presenta.
pero que no es lo fundamental. Lo fundamental es tu verdadera naturaleza de ser. Y ahí está la libertad, ahí está la paz y está la alegría de ser. Eso, por ahí vamos en la mística. Le decimos muchas veces que es el despertar a esa vivencia, a esa presencia, que no es una cosa, la eres intrínsecamente. Entonces, desde que te despiertas por la mañana hasta que te vas a dormir, intentar estar siempre presente en el presente. Purgar lo que se tiene de purgar y no enmascarar la realidad, no enmascararla. Diría uno, yo la enmascaro a mi madera y tengo el derecho. Pues tienes el derecho, todos te respetamos. Enmascárala como quieras. Pero enmascarar la realidad te va a traer sufrimiento. Y te va a traer a la media o a la larga o a la corta frustración. Te va a traer eso. ¿Entendéis? Entonces, hoy en nuestra indicación, aclarar esa palabra de libertad. La libertad verdadera solo la vivirás cuando estés viviendo desde tu naturaleza de ser. Y es verdad que tal como vivimos humanamente en un 90%, cuesta liberarnos de toda la enmascarada, de todos los condicionamientos mentales que no nos hace tener propiamente nuestro propio criterio. Pero propio criterio no es la combinación de las ideas que han quedado metidas en la mente en forma de creencias. Tu propio criterio es desde la naturaleza tranquila de la observación directa y evidente. Y de ahí, desde tu mirada personal, porque no es lo mismo la mirada personal tuya que de la del otro, pero no por nada, porque desde ser sois el mismo ser. No es lo mismo la mirada de Antonio, que está mirando hacia aquí, que la mirada que puede tener Mercé, que está mirando desde allí y está viendo pues la pared de allá, pero lo que ve, sin enmascarar, es lo que es, y él lo que ve es lo que es. Entonces, una mirada que no enmascare las cosas tal como son, no como el ego quiere que sean. Y entonces vive la frustración y la frustración. ¿Entendéis? Esa es la indicación. Y es de lo que detrás de toda la historia de la persona, verdaderamente, a veces sin saberlo, quiere la libertad. Ser libre, ser uno mismo, estar en paz. Pero las tres cosas se fusionan. Vivir desde el ser libre, estar en paz. Por ahí vamos. Lo dejamos por hoy, en esta indicación cortita sobre la libertad. Muy bien, juntamos las manos, agradecemos nuestra sesión de hoy, que vaya muy bien. Gracias. Gracias.